quiero decirles, porque acá podría poner que la caída de tensión en la rama donde se encuentra el amperímetro, la rama donde se encuentra el amperímetro y con su resistencia interna de amperímetro, y R2, perdón, va a ser igual a la lectura del voltímetro. Que esto va a ser igual a I1, a la suma de las dos. A la suma de las dos. Va a ser igual a P, que es la caída de la resistencia interna del amperímetro, más la caída en la resistencia de R2. Esto que está acá, que había puesto arriba, y 2 por R3, es la caída de tensión en R3. Y entonces esto lo puedo escribir como I1 por la resistencia interna del amperímetro más I1 por R2. O sea que me quedaría I1 y acá me quedaría la resistencia interna del amperímetro. Y esto es igual a la diferencia de potencial entre el punto 2 y el punto 1. O sea que en el circuito paralelo, si yo pongo un voltímetro, me va a estar dando la diferencia de potencial que hay en todas las ramas en paralelo en el circuito. En este caso, que analizamos, en la parte que está pintada de amarillo, me está dando la suma de las dos caídas de tensiones. Me está dando la suma de las dos caídas de tensiones. Bien. Entonces, en este circuito paralelo y en todo circuito paralelo, yo puedo hacer, en todo circuito paralelo puedo hacer que la caída de tensión, por ejemplo, en este caso, lo voy a volver a dibujar para que quede claro. Para que quede claro lo que queremos hacer, que vale para todo tipo de circuito. Acá lo estamos analizando en especial, donde nosotros tenemos el amperímetro analógico, que se anota así, la resistencia interna, tengo R2, acá abajo tenemos R3, entonces que lo paso en limpio, vamos a ver qué es lo que quiero hacer. Estoy repitiendo exactamente el mismo dibujo, pero para que quede todo claro, porque ya el otro está muy marcado. Caídas de tensiones, caída de tensión en R2, caída de tensión en R3,
Y ahora marcamos las corrientes. En base a esas corrientes yo puse los signos en las caídas de tensiones. Entonces yo puedo poner, vean ustedes, que entre el punto 2 y el punto 1, si voy a donde está R3, hay una caída que es BR3. Caída en la resistencia 3, caída de tensión, que es lo mismo la diferencia de potencial entre el punto 2 y el punto 1. Si voy por este camino, por el camino de la rama de arriba donde está I1, tengo dos caídas de tensiones. Y vean que esas dos caídas de tensiones, vean las flechas. Por eso yo pongo las flechas. Esas dos caídas de tensiones tienen el mismo sentido que R3. Entonces, como tienen el mismo sentido, yo puedo pensar, y es así como es, que la caída de tensión en la resistencia interna del amperímetro más la caída de tensión en la resistencia R2 va a ser la diferencia de potencial de R2 más la caída interna en el amperímetro tiene que ser igual a la diferencia de potencial entre el punto 2 y el punto 1. Y la caída de tensión en R3 también va a ser la diferencia de potencial entre el punto 2 y el punto 1. Porque no se olviden que yo esto también, la diferencia de potencial, que es estar hablando siempre de lo mismo, con otro nombre, yo la escribo de esta manera, como la diferencia de potencial entre el punto 2 y el punto 1. Y siempre pongo acá adelante el que yo lo tomo como mayor potencial. Y sí, este para mí va a ser el mayor potencial. Recuerden que acá tengo los positivos. Y de este lado el 1 me aparecen todos los negativos. Vean que acá en el amperímetro no marqué nada, simplemente el amperímetro lo puse para decir, miren, hay un amperímetro conectado en el circuito. Es un amperímetro analógico por la flecha que le dibujé. Y ese amperímetro tiene una resistencia interna RIA, pero ya el consumo del amperímetro lo marqué con la resistencia interna. El amperímetro quedó un dibujo. Y listo. Bueno, entonces nosotros podemos escribir acá, porque no se olviden que siempre cuando estamos hablando de ley de Ohm, que acá es ley de Ohm, lo que hicimos, estamos hablando un poco de matemáticas, ¿no? Entonces, lo que hicimos acá fue plantearnos una especie de dos ecuaciones y decir que la tensión en R3 va a ser igual, porque miren, digo que B21 lo puedo calcular como esta diferencia de potencial, pero también la diferencia de potencial entre 2,1, que es la lectura de ese supuesto amperímetro que puse para hacer el análisis, va a ser también la suma de estas dos caídas de tensiones. Por lo tanto, puedo igualar las dos ecuaciones. Igualando, me queda que R3 va a ser RIA
más BR2. Bien. Entonces, tengo el circuito paralelo, y en todo circuito paralelo, este circuito tiene dos ramas. Dos ramas. No se olviden que yo puedo decir que todo este circuito en R2 y RA es una rama. Y en R3 es otra rama del circuito. Y están en paralelo las dos ramas. Bien. Entonces, esto que está acá se cumple que todo circuito paralelo sean dos, tres ramas. Voy a tener más ecuaciones. Y vean una cosa aquí, de que nosotros aplicamos la segunda ley de Kirchhoff acá. Nosotros acá en el circuito aplicamos la ley, vamos a ponerla así, ley de las tensiones, que puede ser U o B, ley de las tensiones de Kirchhoff. Y ahora vamos a marcarla siempre así. Para mí, LBK va a ser la segunda. Y por acá arriba habíamos puesto la primera, ¿se acuerdan? Como L y K. Ley de las corrientes de Kirchhoff. Miren, y acá usamos Kirchhoff. ¿Por qué? Porque yo dije que la caída de tensión en la resistencia del amperímetro más la caída de tensión en la resistencia del voltímetro es igual a la diferencia de potencial entre los puntos 1 y 2. Y aquí lo que tenemos es la segunda ley de Kirchhoff, donde no hay una fuerza electromotriz, pero también se puede aplicar. Muy bien. Entonces, habíamos llegado a esta expresión que está acá, con las diferencias de potencial entre los nodos A y B. Y vamos a escribir que DR3 es I3 por R3. Y de este lado vamos a escribir que I1, perdón, I3 no existe, es I2. Y I1, que creo que le habíamos escrito acá arriba. A ver, vamos acá. Miren, acá la tenemos escrita. Es esta. Es esto que está acá. Entonces voy a escribir directamente eso. Lo voy a escribir acá. Y esto va a ser, acá voy a poner la indicación de resistencia interna del amperímetro, más la resistencia R2. Estoy de este lado. Entonces vean, acá tengo ohms, ampere, y puedo hacer una relación entre corrientes y resistencias en el circuito paralelo. Entonces, en el circuito paralelo, si hago la relación, en el circuito paralelo, y la ecuación que es esta, ecuación 1, resulta. ¿Qué voy a hacer?
voy a pasar las corrientes por un lado, paso dividiendo I1, y de este lado hago lo mismo con R3. Está multiplicando, lo paso dividiendo, y acá me queda más R2. Y esto que está acá se lo llama, a esta ecuación se lo llama, o a esta expresión se lo llama, vamos a poner a esta ecuación, se la denomina relación de un circuito paralelo o relación del divisor de corriente. Entonces, todo circuito paralelo es un divisor de corriente. Al circuito paralelo lo puedo llamar circuito divisor de corriente. Bueno, entonces esto nos está diciendo que cuando estamos hablando de un divisor de corriente, estamos hablando de un circuito paralelo. Por lo tanto, es otra forma de llamarlo, un circuito paralelo. Y si lo vemos, este circuito paralelo me dividió la corriente. Dividió la corriente entre I1 y 2. Y bueno, y hasta me dice cuál es la proporción en que la divide. Vean, de que hasta me dice en la proporción que la dividen, porque acá yo tengo una relación de resistencias. Y por ejemplo, vamos a hacer una nota que nos va a servir para aclarar todo esto. Si tenemos el siguiente divisor, y yo marco las corrientes, están entrando y acá se están dividiendo, y si a esta la llamo I1, y a esta la llamo I2, y a esta la llamo I total, y voy a ver qué fue lo que hice acá. Vean lo que hice aquí, vean lo que hice aquí, prestemos atención, yo puse I1 porque acá arriba yo tengo, perdón, acá tengo I1 y tengo R2, acá tengo I2 y tengo R3 porque era el circuito. Pero miren cómo me quedó la relación. Miren cómo me quedó la relación. Y acá me quedó que
la corriente que va por esta resistencia, por R3, yo hice la relación entre I12 y 1, es R2 a R3. Entonces acá yo puedo escribir, o la puedo deducir, y si la deduzco, yo pongo acá nodo 1, pongo nodo 2, y vamos a deducirla mejor, yo pongo I1 por R1, tiene que ser igual a I2 por R2. Por lo tanto, puedo escribir esto. Si paso R1 dividiendo, y si acá dejo I1 a la izquierda y paso I2 dividiendo, esta es mi relación del divisor. La I total, esta I total, yo la puedo calcular por Kirchhoff, por la primera de Kirchhoff. Es I1 más I2. Entonces vean lo que tengo acá. Acá tengo un sistema con el divisor de tensión de dos ecuaciones. Tengo dos ecuaciones. Tengo dos ecuaciones y vamos a suponer que R2 y R1 son conocidas. Suponemos R1 y R2 conocidas. Yo las conozco. Por lo tanto, y vamos a suponer que I total lo conozco. Y suponemos I total. Y suponemos conocido I total. Entonces, vamos de nuevo. Conozco I total, conozco R2, conozco R1. Entonces tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? I1 e I2, e I1 e I2. Son dos ecuaciones con las mismas incógnitas que no conozco. Puedo resolverlo. Entonces, vean ustedes cómo queda esto acá, que acá arriba, donde despejé, yo tengo que I1 sobre I2 es igual a R2 sobre R1. Bien, entonces vamos a calcular I1. Yo quiero calcular I1. Vamos a calcular I1. De esta ecuación que está acá, despejo I2. Al despejar I2 pasa multiplicando a R2, y R2 lo paso dividiendo y R1 lo paso multiplicando. Entonces me queda de este lado a la izquierda, me va a quedar I1 por R1 sobre R2. Cuando despejé I2. Ahora yo acá tengo dos ecuaciones, o sea, usé esta. Y despejé I2. Ahora voy a esta de la primera ley de Kirchhoff. ¿Y qué voy a hacer? Voy a reemplazar este I2 acá adentro.
voy a reemplazar ese 2 allá adentro. Entonces la ecuación me va a quedar que I total va a ser igual a I1, I1 queda como está, porque es I1, más, bueno, en lugar de I2, yo lo que escribo es I1 multiplicado, ¿no?, por R1 sobre R2, que es una relación de resistencia, o sea que es un número y no tiene dimensión. Por lo tanto, si trabajo la ecuación que está ahí, me queda que I total va a ser igual a I1, que va a ser, ahí me queda 1, más R1 sobre R2. Si yo desarrollo esa fracción que tengo ahí y saco como un denominador R2, saco como un denominador R2, me va a quedar haciendo ese número entero más esta fracción que tengo acá, que es una relación de resistencia, me va a quedar como, saco como un denominador R2, me va a quedar como R2 más R1. Entonces puedo calcular despejando cuánto vale I1. Y total, entonces me va a quedar como I1 por R2 más R1 sobre 2. Bueno, esto lo hice como para que vean cuál importante es esto que hicimos acá, que es la relación del divisor de corriente. Relación del divisor de corriente. Y esta relación del divisor de corriente, ¿por qué lo hice? Y porque me va a ayudar un poquito después a los cálculos que tengo que hacer en este ejercicio. Me va a ayudar bastante en este ejercicio que está acá, ¿sí?, hacer los cálculos, ¿sí?, y no solo en ese, sino en todos los circuitos. ¿Sí? Entonces, usamos este circuito para ver la importancia que tiene la relación de un divisor de corriente. Bueno, ahora que vimos esto, ya estamos en condiciones para, con esa expresión, que nos ayude a calcular lo que me pedían en el ejercicio. Entonces tengo que remontarme al ejercicio, ir acá arriba, que lo que me pedían era esto. Entonces, lo primero que tengo que hacer en este ejercicio, porque ¿qué es lo que me piden? Me piden cuánto va a indicar el amperímetro. ¿Cuánto indicará el amperímetro? La corriente de amperímetro, y la corriente de amperímetro nosotros dijimos que es lo mismo que la corriente que va por la rama de la resistencia R2, y acá lo pusimos. Es la misma. Entonces, para esto, lo primero que yo tendría que hacer, creo que es calcular la corriente total. Entonces, resolviendo el ejercicio, volvamos acá arriba,
nosotros lo que estamos haciendo esto es, caso el amperímetro se encuentra en la rama R2. Entonces, resolución, ahora sí, estaríamos para hacer la resolución del ejercicio. Vamos a hacerla acá. Resolución del ejercicio. Caso que el amperímetro analógico se encuentra en la rama de la resistencia R2. Entonces, calculamos la I total. Muy bien. ¿Cuál es nuestro circuito? Y voy a anotar las resistencias. Resistencia interna del amperímetro. Resistencia R2. Resistencia R3. R1. 20 voltios. Habíamos dicho 0,47K. Habíamos dicho 1 kilo ohm. Habíamos dicho 2,2 kilo ohm. Y esta, que eran 180 ohm, la ponemos con 0,18 kilo ohm. En este circuito, yo lo que quiero calcular es la I total. Y como siempre, saliendo el positivo, por lo tanto, la voy a tomar como positivo. ¿Qué es lo primero que calculo? El paralelo. Porque el circuito, yo lo voy a transformar, ¿cierto?, en un circuito que va a ser resistencia de 0,47 kilo ohm, que es R1, y acá voy a tener una resistencia equivalente del paralelo, de manera tal que la resistencia total del circuito va a ser R1 más la resistencia equivalente del paralelo, de manera tal de que la corriente total sea igual a la tensión aplicada al circuito dividido R1 más R equivalente. Bueno, bien, vamos a ver una cosa ahora. Este ejercicio nos va a ayudar para sacarnos dudas. ¿Sí? Vamos a calcular la R equivalente.
Vamos a ver la R equivalente. La R equivalente del paralelo. Nosotros sabemos que la expresión de la resistencia general, esto que estoy anotando acá es si yo tuviera una resistencia R1, una resistencia R2, una resistencia R3 y así sucesivamente, lo que quiero simbolizar es que tuviera un circuito con cualquier cantidad de resistencias en paralelo. La fórmula, la expresión de las resistencias en paralelo es esta, es la única, es la única. Esta es la expresión. Bien, vamos a ver el caso, vamos a hacer una nota aparte, nota. Todo para aclarar dudas, nota. Por el ejercicio lo podemos resolver rápido, pero ya que estamos con distintos puntos, tratemos de aclarar algunas cosas. Nota, tengo tres resistencias. Tres resistencias en paralelo. R1, R2 y R3. Muy bien. Este es un circuito paralelo con tres resistencias. La fórmula R equivalente 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Bien, desarrollo esto, pero a mí se me ocurre decir, voy a resolver esto que tengo acá, estas fracciones que tengo acá, lo voy a resolver. Vamos a resolver eso.